sí se me escucha bien o no se escucha bien? Sí, señor, sí, se escucha perfecto. Muy buenos días Ah, a todos los participantes. Estamos hoy con el doctor Leonardo Barón, otro de mis sueños cumplidos, como les he dicho en varias oportunidades con el doctor Lee y con varios conferencistas que hemos traído este año. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y lo dejo pues aquí con todos que somos su público. Feliz día para todos. bueno, muchas gracias a todos. Mi nombre es Leonardo Barón García, soy contador público. Muchos de los que seguramente están acá, o como muchos de los que seguramente van a ser contadores públicos en un poco. Básicamente, hoy nos vamos a centrar en el tema de hoy, nos vamos a centrar hablando de los inmuebles o de todos los elementos de propiedad, planta y equipo, cuál es su tratamiento de acuerdo con las normas fiscales, cómo se debe presentar en la declaración de renta y tal vez, si el tiempo alcanza, recordaremos un poco cómo se realiza el tema de las ventas. En el tema de las preguntas, estimada Vivian, te sugeriría que si hay preguntas que las personas las pudieran hacer de una vez, digamos que me interesa más esta hora, pues muchísimo mejor. Muchísimo mejor para mí y muchísimo mejor. Entonces, y por supuesto también vamos a hablar de la propiedad de inversión, si se quiere. Primero, empecemos hablando de unos artículos. Yo de pronto no traigo diapositiva como tal, sino que traigo es un texto que es de un libro de nueva legislación, que es la cartilla de renta de personas naturales. Entonces, básicamente, estoy tomando unos artículos que aparecen ahí y con esos artículos quiero que los trabajemos. Vamos a hablar básicamente del artículo 69 del Estatuto Tributario, vamos a hablar del artículo 70 del Estatuto Tributario, vamos a hablar del artículo 72 del Estatuto Tributario y vamos a hablar del artículo 73 del Estatuto Tributario. Básicamente nos moveremos en 4 artículos y sobre esos 4 artículos haremos nuestra sesión del día de hoy. En estas áreas, bueno, saludo a todas estas hermosas personas que están conectadas, que creo que la mayoría son de Antioquia, o no sé si hayan de todo el país. Pues los saludo y me da mucha alegría estar aquí el día de hoy también. Entonces, quiero que empecemos hablando del primer artículo, que es el artículo 69 del Estatuto Tributario. El artículo 69 del Estatuto Tributario es uno de los artículos clásicos que hay, es como el general acerca de cómo se deben declarar, en este caso, los inmuebles o los muebles, aquellos activos fijos o aquello que llamamos nosotros como propiedad, planta y equipo y propiedad de inversión. El artículo 69 del Estatuto Tributario y para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad. Entonces aquí vamos a tener una separación entre quiénes son los obligados a llevar contabilidad y quiénes son los no obligados a llevar contabilidad. Recordemos que vamos a encontrarnos con personas naturales en ambas circunstancias. Personas naturales que están obligados a llevar contabilidad y personas naturales que no tienen esa necesidad. ¿Quién obliga o no obliga a llevar contabilidad? Realmente quien termina obligando o no a llevar contabilidad es básicamente el Código de Comercio. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 69 del Estatuto Tributario para los obligados a llevar contabilidad? Entonces, para los obligados a llevar contabilidad les dice el activo o el elemento de propiedad, planta y equipo se va a declarar por el precio de adquisición. Este precio de adquisición pues, es el precio de compra, el precio que yo pagué por él. Eso tiene que estar en la contabilidad. Más los costos directamente atribuibles hasta que el activo esté listo para su uso. Entonces, tal vez aquí no lo mejora, no funciona,
pero dentro de ese precio de adquisición o dentro de esos costos directamente atribuibles van a estar los relacionados con los costos legales. Entonces, esos costos que ya incurren van a ser un mayor valor del elemento de propiedad, planta y equipo. Tal vez el transportarlos hasta el sitio donde los voy a utilizar, tal vez el adecuarlos, es decir, si yo compro un lote y ese lote tengo que hacer una mejora, tengo que aplanarlo, tengo que yerbarlo, tengo que cercarlo, esos costos van a ser un mayor valor del terreno, en este caso del inmueble. También va como mayor valor del activo las mejoras, las reparaciones mayores y las inspecciones, menos la depreciación acumulada. Entonces, esto no cambia, esto es lo clásico. Aquí no podemos decir que nada nuevo les estoy diciendo, porque nada nuevo les estoy diciendo. Esto es algo que ustedes ya conocen y dicen, no, pues es que eso es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ya sabiendo que esto es lo que hay que hacer, entonces salimos de ese artículo 69 del Estatuto Tributario, que es el artículo clásico. Precio de compra más los costos en los que incurrí, cualquier mejora, cualquier reparación mayor, pues eso va a ser un elemento de propiedad, planta y equipo. Ahora, dicho esto, entonces vamos a mirar qué pasa con los que no llevan contabilidad. Porque ya aquí dijimos qué sucede con el obligado a llevar contabilidad. Ahora, ¿qué sucede con el que no está obligado a llevar contabilidad? Entonces, el contribuyente que no está obligado a llevar contabilidad. Doctor, Adelante. lo oigo como con eco. No sé si los participantes también me confirman, por favor, en el chat. Sí, dice que sí, se escucha con eco. En este momento, ¿me escuchas mejor? Hable, por favor, doctor. En este momento, ¿sí me escuchas mejor? No. ¿No? No. No sé si a veces cuando tienen el micrófono abierto, Vivian. No, estoy No sé si verificando, no hay nadie con el micrófono abierto, solamente usted. El doctor Henry, por favor, lo acabo de activar. El doctor Hernando también lo acabo de activar. Ya, por favor, prosigue. Listo. Entonces, no sé si... Listo, perfecto. ¿Ya aquí mejoró el audio? Siga hablando, por favor, doctor. Listo, pero ya está mejorando el audio, ¿no es cierto? Es decir, les estaba diciendo que el artículo 69 del Estatuto Tributario, pues es el clásico, donde nos habla de que el costo de un elemento de propiedad, planta y equipo es su precio de adquisición más esos costos en los que yo incurro para que el activo esté menos la depreciación. Lo que pasa con los contribuyentes que no están obligados a declarar, a llevar contabilidad. Doctor Leonardo, seguimos con problemas. Ay, hijo de mágica, ¿qué sería? A ver, espérate, a ver, ¿qué podemos hacer? A ver, no sé si ahí ya mejoró algo o no. No. No, ya, espérate, me voy a cambiar de red, ¿vale? Bueno, señor. Espérate, me voy a cambiar de red, dame aquí un segundito. Hola, ¿ahí me escuchas mejor? No, doctor. No. No. Hoy. Me parece como si tuviera doble ingreso. Como si tuviera retorno. Sí. Espérate, intento mirar a ver, porque no tengo, es que con micrófono no sé por qué no se escucha, no se me escucha bien, porque he puesto micrófono y con micrófono no se oye bien. Mirar aquí el Bluetooth está apagado. Sistema de internet.
Este es un micrófono. ¿Ahí mejoró o sigue igual? Habla otro poquito más, doctor. ¿Ahí mejora o comienza a escucharse con eco o ya se está escuchando mucho mejor? Aún tiene eco. Entonces, si quieres, déjame salgo y vuelvo viendo a ver si es eso, ¿te parece? Bueno, señor, lo esperamos. Bueno, bueno, salgo y vuelvo viendo. Bueno, entonces estamos hablando ahora de los perfecto, estábamos hablando ahora de los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad. Y para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, el artículo 69 del Estatuto Tributario nos va a decir que su costo tiene que ver también con el precio de adquisición. Y mire que aquí empezamos a tener algo claro para los vehículos. En los vehículos es el costo de adquisición. Vamos de una vez trazando cosas. No es el valor del impuesto, no es el valor por el cual figura en la revista Motor, no es el valor comercial. Esto es importante porque hay personas que tienen un vehículo de 80 millones de pesos, pero luego dicen, no, este vehículo en el impuesto me llegó por 50 millones. Declárelo por 50 millones. Bueno, de manera generalizada, el vehículo tiene que declararse por el precio de compra, tanto para el obligado a llevar contabilidad, como estamos viendo aquí, para el no obligado a llevar contabilidad. Es decir, que en el caso de los vehículos vamos a tener que declararlos por el precio de compra. Ahora, también nos dice que yo uso el precio de adquisición o también puedo usar el costo declarado en el año anterior. Se permite adicionar o se permite sumar lo que son las mejoras. Hay algo que es interesante, se le permite a los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, y es a que yo puedo tomar las contribuciones por valorización como parte del costo del activo. Quiere decir que cuando alguien venda una casa, un apartamento, puede tomar como costo, según este artículo 69 del Estatuto Tributario, puede tomar como costo el precio de adquisición más todas las contribuciones por valorización que haya hecho y que tenga los recibos. Eso es importante porque nos ayuda a bajar el impuesto, sobre todo en aquellos predios costosos. Ahora, esto es solamente para los no obligados a llevar contabilidad. Una mala práctica que hay en Colombia es que algunas personas esa contribución por valorización la registran como un mayor valor en la contabilidad del inmueble. Y esto no debe ser así. No es un mayor valor del inmueble, sino que simplemente es un gasto. Para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, ellas pueden tomarse las contribuciones de valorización como parte del costo. Es importante entender que el artículo 69, 70, 72 y 73 se pueden utilizar tanto para reconocer el valor del activo, es decir, el valor patrimonial en la declaración de renta, como para reconocerlo como costo al momento de venderse. Entonces, ahí tenemos el primer artículo.
el primer artículo que vimos, que es el artículo 69 del Estatuto Tributario, el cual simplemente es la primera opción, tanto para declarar el valor patrimonial como para tomar el costo al momento de venderse. Ahora, si no me gusta el artículo 69 del Estatuto Tributario, yo me puedo ir al artículo 70 del Estatuto Tributario. El artículo 70 del Estatuto Tributario nos trajo este año, en el 2022, un concepto fenomenal, o un oficio de la Administración Tributaria fenomenal, porque nos va a permitir hacer algo que muchas veces en las conferencias se decía que no se podía. Y casi todos decían que no se podía, excepto la Administración Tributaria en este año, quien lo dijo. Y es el artículo 70 del Estatuto Tributario. ¿Qué nos dice el artículo 70 del Estatuto Tributario? Me dice que yo puedo ajustar un bien mueble e inmueble, en este caso por lo que se conoce como el reajuste fiscal. Entonces, el reajuste fiscal para el año 2021 va a ser del 1,97%. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué fue lo que la Administración Tributaria dijo nuevo de este tema? Entonces, lo que nosotros teníamos antes, voy a colocar acá, un terreno, vamos a hacerlo con un terreno, que fue adquirido en mayo del año, voy a colocar acá 2000. En mayo del año 2000 se adquirió un terreno. Este terreno se adquirió en mayo del 2000, se compró por 35 millones de pesos. Pues, vamos a decir que al momento de venderlo, es decir, al momento de su venta, o que en el año 2021 lo vendimos, en el año 2021 hubo una venta. El artículo 70 me dice que yo puedo tomar como costo, en este caso, los 35 millones de pesos, costo fiscal, ¿sí? Vamos a decir que la venta, vamos a decir que el valor de la venta fue de 120 millones de pesos. ¿De acuerdo? Para ponerle ahí un valor. El valor de la venta fue de 120 millones y necesito establecer el costo fiscal, porque si es así, pues, vendí en 120, mi costo son 35, y por el artículo 69, si esta es una persona no obligada a llevar contabilidad, pues mi costo serían los 35 millones, de pronto más las contribuciones por valorización, si las tengo. Pero si no tengo las contribuciones por valorización, entonces el artículo 70 me dice, súmele a este costo los reajustes fiscales. ¿Reajustes fiscales desde qué año? Pues desde el año 2001, reajustes fiscales del año 2002, hasta el año que vendí, que en este caso viene siendo el año 2021. Vamos aquí a colocarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito yo buscar? Necesito buscar todos los porcentajes de reajuste fiscal desde que lo adquirí hacia adelante. ¿Qué sucedía con la norma tributaria? A uno le decían que el artículo 70 solo se podía utilizar si en años anteriores se venía usando. Quiere decir que si usted elegía el reajuste fiscal, lo tenía que haber hecho desde antes de venderlo y año tras año haber incrementado el valor del reajuste fiscal. Pero resulta que la Administración Tributaria este año emitió un oficio un momentico. Hola Viviana, ¿ahí me escuchas?
Ahí sí se escucha y se ve. Sí, señor, perfecto. Bueno, hoy estoy teniendo muchos problemas de internet. Disculpen, por favor, de haberme quedado mejor en la casa y no haberme madrugado a la oficina. Tal vez lo hice al revés, creyendo que podía irme mejor en la oficina, pero creo que me hubiera ido mejor en la casa. Bueno, disculpen, son decisiones que uno toma y tiene que asumirlas. Listo, perfecto. Entonces, estábamos diciendo que entonces necesito tener los reajustes fiscales. ¿Dónde consigo los reajustes fiscales? Porque ya hemos dicho que el reajuste fiscal para el año 2021 va a ser del 1,97%, que ya lo tenemos. Ahora necesito conseguirme los reajustes fiscales del 2020, del 2019, del 2018. Tal vez puedo buscar los que más pueda, no necesito encontrarlos todos, pero sí puedo utilizar los que más pueda. ¿Qué es lo bueno de esto? Vamos a decir acá que voy a ponerle acá un 1%, 1,2%, voy a colocarle fiscales que no son ciertos para no solamente hacer la sugerencia de qué sucedería. Bueno, lo que pasaría acá es que yo tendría 35 millones por el 1%, entonces tendría acá, en este caso, 350.000. Miren, aquí lo vemos, 350.000. Luego tendríamos un reajuste fiscal del 1,20%, que sería, es decir, todos estos valores yo los puedo incrementar, ¿sí? Año tras año. Tal vez, bueno, aquí tuve que haberle colocado, ok, ya le coloco aquí, que nos quede con un, perfecto. ¿Listo? Aquí como para, digamos que necesito los reajustes fiscales, seguramente habrán años con el 3,47, años con el 2,50, bueno, no sé, los que sean. Y aquí voy a ganar el costo en este caso viene siendo la suma de todos estos reajustes fiscales más el precio de compra. Quiere decir esto entonces que mi costo fiscal sería 45.269.000 y no 35 millones de pesos. Pero muchas personas dicen, oye, pero no subió tal vez el ajuste en este caso. El ajuste en este caso viene siendo 45 millones de pesos menos 35 millones, viene siendo solo 10.269.000. Claro, en este ejemplo, con estos reajustes fiscales tan bajos, seguramente los reajustes fiscales van a ser más altos, pero bueno, pues solo puse estos como a modo de ejemplo. Yo siempre he sostenido que cualquier dinero que uno le ahorre al contribuyente es útil, porque si esto lo multiplicamos por una ganancia ocasional del 10%, le estamos ahorrando 1.026.900 al contribuyente. Tal vez estamos acostumbrados a que mucho dinero hay que ahorrar al contribuyente, pero lo importante es encontrar formas aleatorias de cómo reducir el impuesto, pues de manera legal, por supuesto. Quería mostrarles que este artículo, el artículo 70, pues es un artículo que puede ser muy benéfico, en este caso, para todos. Hay una pregunta que nos hace Doris, nos dice, ¿este reajuste fiscal se puede aplicar para la declaración de renta del año 2021? Doris, sí se puede aplicar o para declararlo o al momento de la venta. Nos pregunta también Gloria, una pregunta bien interesante de Gloria, que dice, ¿el reajuste no se aplica sobre el costo de los reajustes anteriores? Esa es una muy buena pregunta, Gloria, es una excelente pregunta, porque resulta que a veces sobre esto hay dos puntos de vista. Un punto de vista que dice, al reajuste, aquí, por ejemplo, aplíquele el reajuste sobre los 35 millones. Otros dicen, no, los 35 millones más los 350.000, es decir, 35.350.000. Por esto no conozco un concepto claro que nos diga cuál es la metodología. Por lo tanto, yo siempre prefiero que se haga sobre el precio de compra. Es lo que yo prefiero, pero por supuesto habría que revisar
si existe alguna metodología, si la administración tributaria a través de un oficio ya estableció cuál es la forma más adecuada. Por ahora yo me voy por esta que me parece la opción más, la que menos pudiera tener discusión con la administración tributaria, pero uno ya conversando con el contribuyente tal vez podría aplicar una propuesta donde incluye los reajustes fiscales anteriores. Entonces, muy chévere tu pregunta, Gloria, porque esa es una duda que tienen muchas personas, la tengo yo, y yo básicamente decido hacerlo sobre el precio de compra del activo. Muy bien, perfecto. Listo. Isabel dice, para aplicar el reajuste sobre el valor que capitaliza, por decirlo así. Bueno, como les decía, yo tengo la percepción de hacerlo siempre sobre el valor de compra, no sobre el valor capitalizado. Es decir, no como si fuera una tasa de interés que acumula, sino siempre sobre el nominal. Pero no quiere decir que esa sea la correcta, sino que lo que le quiero decir es que tal vez esta es la más sencilla. Ya les digo, Vivian, y les voy a, perfecto, Vivian, te voy a enviar el artículo, te voy a enviar ese concepto, ¿te parece? Pero te lo voy a enviar ahora que salgamos de la charla, para que si tú quieres se lo envías también a las personas, el oficio, perdón, ustedes se lo envían también a las personas, para que todos lo tengamos, ¿le parece? Pero es un oficio espectacular que nos da esa ventaja. Muy bien. Entonces ya hablamos aquí del artículo 70 del Estatuto Tributario y saltemos a otro artículo. Vamos a saltar entonces al artículo 72 del Estatuto Tributario. El artículo 72 del Estatuto Tributario es uno de los artículos, a mí me parece hermoso también, es una muy buena ventaja para tomar al momento de vender los activos. Y el artículo 72 del Estatuto Tributario básicamente me va a hablar del avalúo catastral como costo. Es decir, esto es fenomenal porque me va a decir, me va a dar el artículo 72 del Estatuto Tributario una opción diferente a la del artículo 69 y a la del artículo 70 del Estatuto Tributario. Este artículo 72 del Estatuto Tributario me va a permitir, y ojo con lo que voy a decir, tomar el avalúo, pero el avalúo catastral como costo. ¿Quiere decir esto? Que yo no puedo tomar un avalúo comercial. Quiere decir esto que yo no puedo determinar el valor de mi inmueble pagándole un perito para que él me diga cuánto vale mi inmueble con el objetivo de declararlo de esa manera. Quiere decir esto que si yo aplico NIF o NIF para las pymes, yo no tengo que contratar una revaluación o tengo que hacer una revaluación para que el costo de mi activo suba. No, 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 no. No es el avalúo comercial, sino que es el avalúo catastral. ¿Qué vamos a entender como avalúo catastral para propósitos del artículo 72 del Estatuto Tributario? No para propósitos de otra cosa, sino para propósitos de aplicar el artículo 72 del Estatuto Tributario. Pues bien, vamos a leer lo que nos dice el artículo 72 para poder determinar cuál es ese avalúo catastral que yo me puedo tomar como costo. Por supuesto, el obligado a llevar contabilidad tiene que tener en cuenta que si toma el avalúo catastral como costo, tiene que restar la depreciación acumulada, pero la depreciación acumulada sobre el costo original. ¿De acuerdo? La depreciación acumulada sobre el valor de compra. ¿Qué nos dice el artículo 72 del Estatuto Tributario entonces? Entonces vamos aquí a leerlo, o vamos a leer este resumen que hay aquí. Dice, puede tomarse como costo fiscal, puede, no es obligatorio, claro, vamos a mirar después, los no obligados a llevar contabilidad van a tener que declarar sus inmuebles por el mayor valor entre el precio de compra y el avalúo catastral, pero eso es otra historia. Aquí en el artículo 72 me dice, puedo tomar como costo fiscal el avalúo declarado para los fines del impuesto predial unificado. Avalúo declarado para los fines del impuesto predial unificado.
y los avalúos formados o actualizados por las autoridades catastrales. Autoridad catastral, autoridad catastral, ¿de acuerdo? Ojo, impuesto predial, autoridad catastral. No perito, no lonja, no alguien que aplicó NIF y hizo la revaluación. No. Es claro acá el impuesto, los avalúos formados por autoridades catastrales o el avalúo declarado para los fines del impuesto predial. Claro, si yo tengo inventarios de inmuebles, no puedo tomar el avalúo catastral como costo, pero eso es otra historia. A ese valor le debo restar la depreciación acumulada. Luego me dice, el autoavalúo o avalúo aceptable como costo fiscal será el que yo quiera. No. Será el que figure en la declaración del impuesto predial unificado o declaración de renta según el caso correspondiente al año anterior al de su enajenación. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que yo sí puedo tomar el avalúo que está en la declaración del impuesto predial. Entonces, a la DIAN le preguntaron, le dijeron, pero venga, hay un problema y es que en mi ciudad o en la ciudad donde yo tengo el terreno o el inmueble, no hay declaración de impuesto predial. Ahí son unas facturas del impuesto predial o un recibo del impuesto predial. Entonces la administración tributaria dijo, la declaración o la forma como se realiza la declaración puede ser de muchas maneras. Una de ellas puede ser a través de la declaración o a través de la factura o a través del recibo. Para todos los efectos se considera que esto termina siendo lo mismo, es decir, terminan siendo, en este caso, la declaración, es decir, el recibo del predial, donde aparece el avalúo catastral, ese va a ser el que usted puede tomar como costo, pero no el del año 2021. Si usted vendió el inmueble en el año 2021, el costo que se puede tomar es el del año 2020, el del predial del año 2020. Lo puede declarar si no lo ha vendido en el año 2021 por el predial del año 2021. Pero si lo vendió en el año 2021, el costo fiscal que se puede tomar es o el precio de compra, artículo 69, o el precio de compra reajustado fiscalmente, artículo 70, o en este caso, el avalúo catastral menos cualquier depreciación acumulada que tenga, en este caso en virtud del artículo 73. Si lo vendí en el año 2021, ¿cuál es el avalúo catastral que me puedo tomar como costo de deducción? El que figure en la declaración, en el recibo o en la factura de impuesto predial correspondiente al año 2020. Esto es bien importante que lo tengamos claro para todos. Entonces, vuelvo a insistir y me disculpan, no es el precio que yo quiera, sino que es el valor que figure en la declaración, en este caso del impuesto predial. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, una de los temas que es importante mencionar también, antes de seguir avanzando el artículo 73, bueno, este es el artículo 72, qué pena, dije que era el 73, pero es el 72. Una de las cosas que es importante mencionar es que cuando yo no estoy obligado a llevar contabilidad, yo tengo que declarar por el mayor, ojo, por el mayor, entre el precio de compra y el avalúo catastral. El mayor, no el avalúo catastral. Porque puede pasar, y ustedes se dan cuenta que hay clientes que le dicen a uno, me compré un apartamento, debo 120 millones de pesos al banco, pero cuando miro el avalúo catastral me da 80. Entonces yo digo, uy, 80 millones de activo, 120 millones de deuda en el banco, usted es patrimonio negativo. Ahí hay que tener cuidado porque yo debo averiguar cuál es el precio de compra. ¿Dónde podemos encontrar el precio de compra de un inmueble? El precio de compra de un inmueble lo podemos encontrar en la escritura pública, pero seguramente ningún contribuyente le va a enviar la escritura pública, no es fácil. Pero sí le podemos pedir un certificado de tradición y libertad. En el certificado de tradición y libertad nos va a aparecer quién es el propietario y
y nos va a aparecer cuál es el precio de compra. Yo comparo ese precio de compra con el avalúo catastral y por supuesto voy a determinar cuál es el valor por el cual debo declarar. Que hay que tener cuidado con el certificado de tradición y libertad, que cuando yo compro 5 predios al tiempo y hago una sola escritura, pues lo que va a pasar es que el valor que va a aparecer es el de los 5 predios, no el de cada predio. Entonces hay que tener cuidado cuando se compran fincas, sobre todo, cuando se compran inmuebles que están catastralmente separados, pero cuando hago la escritura, hago una sola escritura para los dos, tengo que tener cuidado porque en ese caso, digamos, el valor va a incluir ambas cosas. Igual cuando compro un apartamento y el apartamento tiene garaje, tiene depósito y ellos tienen avalúo catastral separado. Entonces, en ese caso, en la escritura va a aparecer un solo valor, pero ese valor es las 3 al mismo tiempo. Entonces, esos son para aspectos para, por supuesto, tener en cuenta. Bueno, muy bien. Aquí hay una pregunta que me están haciendo. Vivian, yo estoy leyendo las preguntas en la medida que salen. Si las quieres leer también, pues no pasa nada. O si está bien que yo las lea, pues no hay lío para mí. Nos pregunta Isabel. Si una persona natural no obligada a declarar, vende su inmueble en el 2021, puede hacer uso del artículo 73. Bueno, yo la industria de declarar el 73, pero aunque le voy a decir una cosa, puede usar el 69, puede usar el 70, puede usar el 72 o puede usar el artículo 73. Es decir, tiene 4 artículos para usar. Aquí lo que usted tiene que hacer, Isabel, es mire cuál es la decisión. Es decir, no tenía la obligación de declarar en años anteriores o de declararlo de esa manera, ¿no? Vamos a decir, Isabel, que el artículo 69, el artículo 70 y el artículo 72 no exigen que en el año anterior se hubiera declarado en renta de esa manera. El que sí va a exigirle que se declare el año anterior de esa manera es el artículo 73. Pero el artículo 73 no es el del avalúo catastral, sino que el artículo 73 es el que vamos a mirar ahorita. Entonces, el artículo 72 del avalúo catastral puedes usarlo. Si el año pasado no lo hiciste, no pasa nada. El artículo 70 del reajuste fiscal puedes usarlo, así el año pasado no lo hayas hecho. Y el artículo 69, pues puedes usarlo, pues así el año pasado no se haya hecho, ese pues no tiene mucho lío. Entonces, para contestarle pues aquí a Isabel esa pregunta. Entonces, recuerden que lo que dije, voy a corregir, lo que dije de tomar el avalúo catastral como costo es el artículo 72 del Estatuto Tributario. Había dicho por error que es 73, pero es el 72. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a mirar el 73. Marta Vasco me dice, ¿cuál es el avalúo formado por autoridades catastrales y cuándo se puede tomar? Marta, esto es algo, el avalúo formado por autoridades catastrales es cuando el alcalde solicita autorización a su consejo para hacer un estudio catastral. Entonces el alcalde hace un estudio catastral y va por los predios y le sube el valor del predio o actualiza catastralmente el precio de tal manera que eso se va a llamar un avalúo formado por autoridad catastral. O que yo le solicito a la autoridad catastral que lo haga. Pero quiero quedar claro en algo, Marta. Para que ese avalúo pueda ser tomado de la autoridad catastral, tiene que figurar en el impuesto predial del año anterior. Voy a ponerte un ejemplo, Marta. Voy a decir que yo voy a vender mi predio en el año 2022. Como vender mi predio en el año 2022, yo me voy para el Agustín Codazzi o me voy para la guía y le sugiero que me suban el avalúo catastral. Estamos hoy en julio y lo voy a vender, lo tengo proyectado a vender en el 2023. Ojo, estoy en julio. Me voy, el alcalde de alguna manera me dice, o el señor que me atiende, muy amable, me dice, listo, yo te voy a hacer el avalúo catastral. Va, me manda el Agustín Codazzi, me manda quien tenga que mandarme, me incrementan el precio del bien, me lo incrementan, y yo lo vendo en el año 2023. ¡Oh, sorpresa! ¿Qué requisito necesito yo?
el requisito que necesito para tomarlo como costo es que tiene que estar en el avalúo catastral del año anterior al de la venta. ¿Cuándo vendí el inmueble? En el año 2023. ¿Cuál es el avalúo catastral que figura en mi predial en el año 2022? ¿El que solicité que me ajustaran? No, porque yo solicité que me lo ajustaran, pero ya el impuesto predial lo habían determinado y ya tenían el avalúo catastral. Por lo tanto, por más que yo haya hecho eso, no voy a poder usarlo, porque no estaba en el impuesto predial, no estaba en el predial. Quiere decir que la gente que planea hacer esto lo hace casi que con 2 años de anticipación. Quiere decir que si yo en el año 2022 hago eso, seguramente en el año 2023 me va a aparecer en el predial y voy a tener que venderlo en el 2024 para poder tener derecho a tomarme ese costo como avalúo catastral. Eso es importante en este caso, a decirte que a veces las personas corren a hacer estos ajustes, pero terminan no usándolos. Gustavo, ¿cómo está? Me dice una persona, en este caso, aquí Gustavo me dice, una persona no obligada a llevar contabilidad recibe por herencia un inmueble. ¿Cuál es el costo fiscal de ese inmueble para quien lo recibe a efecto de determinar su ganancia ocasional? Pues, mire, en la práctica, digamos que usted lo que tiene que hacer es sobre este inmueble, usted lo que tiene que hacer es mirar la escritura de, digamos, en la cual se disolvió la sucesión ilíquida, o en este caso el acuerdo notarial al que llegaron. Sea cual sea, en el documento aparece cuál es el costo del inmueble. Se lo digo porque lo mejor es solicitarle a la persona ese documento, y en ese documento está el valor que el juez determina, y ese valor es el que usted tiene que declarar, en este caso, para efectos de la ganancia ocasional, Gustavo. Digamos, disculpe que le conteste de esa manera, porque pues yo le podría decir a usted, tome el avalúo catastral, pero realmente para efectos de determinar la ganancia ocasional es lo que el juez determinó, lo cual seguramente va a ser el avalúo catastral, se lo digo sinceramente. Pero, pues, lo mejor es tener el soporte, en este caso, en el cual la sucesión se liquidó. Entonces, perfecto. Bueno, Vivian me dice que si no lo hizo, se puede corregir la declaración. Uy, Vivian, pero ahí no sé si me aclaras un poquito más o si me quieres decir exactamente qué no hizo, porque me perdí. De pronto soy... Era cuando estábamos hablando de que se debía de corregir, de mirar los 2 años anteriores. Entonces, si no se hizo, ¿se puede corregir la declaración? Es la pregunta. A ver, pero se puede corregir la declaración de renta, me imagino, que es la que tú dices. Sí, señor. Bueno, pues, bueno, recuerde que lo que pida del año anterior, es que esté en el predial, ¿no? Es decir, yo podía venir, no sé si esto de pronto te aclara el tema, yo venía declarando el inmueble por mi costo, es decir, por 35 millones, como ese es el, vamos a poner en el caso del ejemplo. En el caso del ejemplo, aquí tenemos el precio de compra, son 35 millones, para efectos de este ejemplo. Dijimos que el precio de venta era de 120 millones de pesos. ¿Sí? Recuerda que habíamos dicho que era de 120 millones de pesos. Y vamos a decir que el valor de la venta fue en el año 2021. Yo venía declarando este inmueble, venía declarando en renta el inmueble de este valor. Es decir, yo venía declarando ese inmueble por 35 millones de pesos, el valor por el cual yo lo venía declarando. Resulta que este precio de 35 millones de pesos, si yo voy a declarar la ganancia ocasional, pues va a ser el precio de venta menos el precio de compra y voy a tener una ganancia ocasional X. Pero resulta que yo tenía un avalúo catastral, que en el año 2020, perdón, era de 90 millones de pesos,
¿sí? Y que en el año 2021 era de 102 millones de pesos. Entonces, ¿qué hago yo? Entonces yo, el avalúo catastral del año 2021 no me lo puedo tomar, pero el del año 2020 sí, me lo puedo tomar como costo. Ojo lo que estoy diciendo. Yo no venía declarando este inmueble por los 90 millones. ¿Por cuánto lo venía declarando? Por 35 millones de pesos. ¿Qué voy a hacer al momento de hacer la ganancia ocasional? Pues voy a decir ingreso por ganancia ocasional, en este caso el valor de la venta, que son 120 millones de pesos, ¿sí? El costo fiscal, vamos a decir que yo voy a tomar el avalúo catastral, no el del año 2021, sino el del año 2020 como costo, y entonces me lo tomo acá los 90 millones de pesos, ¿de acuerdo? Y tengo acá, pues tengo ganancia ocasional, en este caso por 30 millones de pesos. Si no hubiera tomado esta opción, ¿cuál hubiera sido? Pues hubiera sido, en este caso, una ganancia ocasional de 85 millones. Yo me veo un ahorro, es más grande que el del pasado, bueno, por el tema del avalúo catastral, 3.800.000. Ojo, yo no venía declarando este inmueble por el avalúo catastral. ¿Me lo puedo como costo fiscal así no lo venía declarando? Sí. Oye, pero usted dijo que tocaba declararlo en el anterior. Sí, pero en el predial. Ahora, ¿eso venía declarado en el predial? Pues claro, porque en el año 2020 el avalúo catastral era 90 millones de pesos. Por lo tanto, ¿cumplí con el artículo 72 del Estatuto Tributario? Sí, cumplí con el artículo 72 del Estatuto Tributario, me lo tomo como costo fiscal y reduzco el impuesto. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí hay una pregunta que nos hace Pilar. ¿Cómo estás, Pilar? Un papá le quiere escriturar a cada uno de sus hijos un apartamento. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Hacerlo por venta o hacerlo por donación? El problema, Pilar, es que si yo le vendo a mis hijos, pues ellos tendrán que mirar de dónde salió la justificación patrimonial para incrementar su patrimonio por ese valor. Si no tienen cómo justificarlo, pues seguramente no van a poder hacerlo. Entonces, más que lo recomendable, es que hay que hacer el análisis de si ellos tienen cómo demostrar que lo compraron o no. En caso contrario, pues será una donación, y al ser una donación, pues entra dentro del campo de las ganancias ocasionales. No obstante, hay ganancias ocasionales exentas. Tal vez, Pilar, es mirar un poquito qué es lo que, cuáles son las ganancias ocasionales exentas, pero es importante decirle al padre que eso tiene un costo, que tal vez va a hacer, que si lo va a hacer, haga lo posible por hacerlo este año, porque por ahí las noticias es que la ganancia ocasional va a subir al 20%. Entonces casi que es mejor hacerlo en este año, lo que vaya a hacer. Doris dice, al vender la propiedad, ¿puedo descontar las mejoras que haya hecho? Sí, claro, Doris, se puede, bueno, digamos que si yo tomo el predial como costo, Doris, no puedo subir las mejoras. Si tomo el artículo 69, sí. Si tomo el artículo 70 también, pero en el artículo 72 no puedo tomar las mejoras. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Entonces, mire que, bueno, terminemos con el artículo 73, básicamente, el tiempo. El artículo 73 es un ajuste que pueden hacer solamente las personas naturales que posean activos fijos. ¿Qué van a hacer ellos? Ellos van a multiplicar, esta es una belleza, este artículo, me parece hermoso porque es tal vez uno de los que más le genera a uno como ventajas también al momento de declarar. Vamos a mirarlo aquí, a ver si lo tenemos aquí, a mirar aquí, el artículo 73 realmente se reglamenta a través de una tabla. Esa tabla del artículo 73, pues es esta que ustedes ven acá. Y para no leerles el artículo, por temas de tiempo, les diré que lo que hacemos nosotros, solo para personas naturales,
¿de acuerdo? No, ese no aplica, los anteriores aplicaban para jurídicas, el artículo 72 que leímos, la evaluación catastral también aplica para jurídica, ese 73 solo para personas naturales y aplica para acciones en empresas o aportes en empresas y para bienes raíces. ¿En qué consiste? Consiste en que si yo adquirí, vamos a decir que, ¿se acuerdan que ese inmueble lo he adquirido en el 2020? Como lo adquirí en el año 2020, yo me voy a esta tabla que año tras año la cambian. Este es el artículo, esta tabla es el artículo, ya les digo, es un artículo del Estatuto Tributario. Es el artículo 1, perdón, 1625, es el artículo 1.2.1.17.21. Y si yo compré ese inmueble en el año 2020, me voy a la tabla, me voy aquí en la D donde dice bienes raíces, me voy a buscar el año 2020, que fue cuando yo lo compré. 2020, uy, ya aquí está más adelante, perdón, en el año 2000 fue que lo compré, 2020, en el año 2000. Y me dice que 7.92. ¿Es este 7.92? Quiere decir entonces que como mi costo era de 35 millones, ¿sí? Yo puedo, ojo, yo puedo, y esto es importante, puedo multiplicar estos 35 millones por 7.92 para determinar cuál es mi costo fiscal. Y entonces yo puedo como persona natural decir que mi costo fiscal son 277 millones. Claro, usted va a decir, pero venga, Leonardo, yo debería haber declarado de esta forma el año anterior. Con este artículo sí. Con este artículo, si usted va a usarlo, tenía que haber en el año 2020 haberlo declarado de esta misma forma. Es decir, el artículo 73 es un artículo para planear, para ventas que van a ocurrir al menos 2 años después. No es de inmediato. Entonces, este es un artículo que se puede usar muy bueno, demasiado bueno, a mi juicio. Este es un artículo que se puede usar para la venta de los activos fijos, se reduce la venta de los activos fijos y pues eso va a tener muchísimos. Pues, estimada Vivian, básicamente era un poco lo que quería traerles el día de hoy. Espero que haya sido más o menos el agrado de todos estos artículos que estuvimos mirando. Y un poco queríamos era eso, como repasar algunas cosas muy sencillas para algunos, de pronto para algunos pueden ser nuevas, para otros ya estaba claro, pero un poquito era compartir con ustedes esas 4 formas por las cuales yo podía declarar estos elementos de propiedad, planta y equipo. Doctor Leonardo, agradeciéndole infinitamente su colaboración. A todos los participantes también les agradecemos muchísimo su participación. Siempre faltaron varios porque recuerden que era un premio que se les dio a las personas que tomaron 2 seminarios en particular. Muchísimas gracias a las personas que adquirieron el seminario de dividendo. Los esperamos el día de mañana. Una muy feliz tarde para todos. Vivian. Sí, señor. Voy a contestar 2 preguntitas, ¿te parece? Perfecto. Leobardo dice, ¿este artículo 73 me puede generar renta por comparación patrimonial? La respuesta de Leobardo, no, porque esto es lo que se llama una valorización nominal. Por lo tanto, cuando tú aplicas la comparación patrimonial, tienes que tener en cuenta esta diferencia entre 277 millones y 35 millones, y eso te justifica, en este caso, por lo que nosotros llamamos valorización nominal. Aquí, por ejemplo, en este caso está, si tú lo ves acá en este ejemplo, dice valorizaciones nominales. Esta valorización no es una justificación de tu incremento patrimonial. Entonces, no te va a dar incremento patrimonial injustificado, Leobardo. Francia Elena dice, para contestar la pregunta, Vivian, dice, ¿qué pasa con los bienes compartidos en sociedad conyugal? Bueno, los cónyuges uno declara por separado y cada uno declara de acuerdo por quién lo tiene, a nombre de quién están. Si bien los bienes son a nombre de los dos, perdón, si bien cuando se separan las cosas son de los dos, mientras no se han separado, cada uno declara de manera individual. En Colombia se declara de manera individual y cada uno tendrá pues que presentar sus activos, están a nombre de él. Si están a nombre de ambos, pues cada uno declara el porcentaje que aparezca. Doctor, Bueno, ahora sí, Diana. yo les quiero preguntar algo con respecto a la pregunta de la doctora Francia Elena. ¿Qué pasa cuando
la sociedad conyugal, no, perdón, cuando se vendió ese activo y se pagó solamente la ganancia ocasional en cabeza de uno y venía declarándose en cabeza de los dos. ¿Cómo así? ¿Se vendió el activo? ¿Se venía declarando en cabeza de los dos? Sí, se venía declarando en cabeza de los dos y ese activo se vendió y solamente uno de los cónyuges pagó la ganancia ocasional y la pagó completa. Pero no debía haberlo pagado completo porque es a nombre de quien esté, ¿no? Es decir, Exacto. no, Ese fue el error, no, que se pagó en cabeza de claro, uno. ¿Cómo hace uno esa corrección ante la ese administración? ese error no se subsana fácilmente porque la DIAN lo que va a hacer es requerir a la persona que Que debió faltó. haber declarado. Entonces, se vuelve un complique. Se vuelve un complique. No, yo no veo cómo eso se pueda, aparentemente, pues no se le van a obligar a que declare la persona que no declaró. Y el que pagó de más, pues lo único que tendrá es corregir la declaración y solicitar que vuelvan el dinero pagado de más. Eso en la práctica es un poco más complejo, ¿no? Sí, doctor. Así es. Muchísimas Es un gracias. problema que es difícil de solucionar, ¿no? Sí, señor. Así es. Bueno, doctor, ahora sí entonces nos despedimos agradeciéndole infinitamente su colaboración. Muchísimas gracias y de nuevo una muy feliz mañana y feliz día para todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un placer.